En el corazón de Nueva York, donde la ambición es la moneda, y los secretos se susurran entre mil cenas, una joven camarera estaba a punto de tomar una decisión. Vio a una mujer elegante y solitaria, la madre de uno de los magnates más despiadados de la ciudad, sentada en completo silencio, aislada del mundo. Mientras todos veían un problema, ella vio a una persona, con un solo gesto, tendería un puente sobre un abismo silencioso, despertando una historia de traición, de dolor y de un amor que nadie imaginó. Lo que hizo después no solo le valió una propina, reveló un secreto oscuro, y cambió su vida para siempre. Quédate con nosotros para descubrir la verdad. El restaurante Talgard, escondido en el piso 52 del Four Seasons de Manhattan, era un lugar donde el silencio tenía precio, el murmullo discreto de la riqueza, el sonido tenue de la plata contra la porcelana fina, las negociaciones susurradas que podían mover mercados. Pero para Emily Petrova, el silencio era otra cosa, era él. Idioma de su hogar, el mundo de su hermana menor, Sophie. Emily se movía entre aquella sinfonía de élite, con una gracia que ocultaba su cansancio. A los 24 años, llevaba sobre los hombros el peso invisible de la responsabilidad, como una segunda piel. Su uniforme, impecable, era un disfraz para esconder la verdad. Un pequeño apartamento en Queens, cuentas atrasadas, y la constante preocupación por Sophie, nacida profundamente sorda. Cada dólar que ganaba de aquellos clientes, que gastaban más en una botella de Chateau Margaux, de lo que ella ganaba en un mes, iba directo a la educación especial y cuidados médicos de su hermana. Esa noche, el restaurante vibraba. El motivo, Julian Vance, a los 35, era el director de Vance Global, un imperio de tecnología e inmuebles, que había heredado y ampliado con mano de hierro. Un hombre tallado en granito y ambición, con ojos del color del mar en tormenta, observador, preciso, implacable. Rara vez se mostraba en público, y menos aún con su familia. Pero esa noche era diferente. Con él estaban dos socios de semblante severo, y su madre, Evelina Vance, una visión de elegancia antigua, chaqueta de tweed Chanel, cabello plateado perfectamente peinado, y un collar de perlas que brillaba bajo la luz tenue. Pero su belleza estaba envuelta en una quietud casi trágica. Mientras los hombres hablaban en murmullos importantes, ella miraba por la ventana, contemplando el tapiz brillante de la ciudad. Una reina en un castillo sin sonido. El gerente, señor Davis, nervioso, supervisaba personalmente la mesa de los Vance. Señor Vance, lo de siempre, preguntó con voz servil. Julian asintió, sin levantar la vista del teléfono. Y para mi madre, dijo, con un tono apenas más suave, lubina, sin sal, verduras al vapor. Davis se volvió hacia ella con una sonrisa forzada, se inclinó y habló en voz alta, articulando cada palabra como si hablara con una niña. Señora Vance, ¿quiere un poco de agua? Ella nena no se movió, seguía mirando por la ventana, inmóvil. Un leve rubor subió por su cuello. Emily lo reconoció al instante. Era la marca del dolor, el gesto de quien ha sido tratado como invisible. Julian apretó la mandíbula. No puede oírte, Davis, tráele el agua. Su voz era fría, cortante. Odiaba ese momento, la torpeza pública, la compasión mal ejecutada que solo subrayaba el aislamiento de su madre. Desde que una enfermedad grave le robó la audición, su mundo se había encogido. Podía darle todo lo que el dinero compraba, excepto lo único que ella realmente añoraba, una conexión sin esfuerzo. Emily observaba desde su puesto, con el corazón encogido. Veía a Sofía en aquella mujer, recordaba las veces que la gente gritó a su hermana, creyendo que el volumen reemplazaba la comprensión. Recordaba cómo, poco a poco, una personalidad brillante se había escondido tras un muro de silencio, no porque no pudiera comunicarse, sino porque el mundo no quería aprender cómo hacerlo. El señor Davis se alejó, confundido. Los socios de Julian intercambiaron una mirada incómoda, y retomaron su conversación sobre una adquisición hostil. Julian puso una mano sobre el brazo de su madre. Ella se volvió hacia él. Él empezó a hablar, exagerando el movimiento de sus labios. Era un intento torpe, una lectura labial básica, un idioma que nunca habían dominado. Trataba de incluirla, pero el esfuerzo era visible. La conexión, tensa. Emily sintió un impulso, un deseo temerario que podría costarle el trabajo. El señor Davis tenía una regla estricta: nunca dirigirse a un cliente, menos aún a alguien como Julian Vance. Pero la soledad de ella nena pesó más que el miedo. Era un riesgo profesional, pero una necesidad humana. Respiró hondo, ajustó su delantal, y caminó hacia la mesa más poderosa del salón. El aire se volvió denso, los socios callaron. Davis, desde lejos, la vio avanzar, y se quedó paralizado,
Horrorizado, Julian levantó la vista, sus ojos, fríos como la tormenta, se clavaron en ella, una pregunta muda, mezclada con irritación. No necesitamos nada, dijo él, en tono bajo. El corazón de Emily golpeaba contra su pecho, pero no apartó la mirada. Su atención estaba puesta únicamente en la mujer silenciosa de la mesa. Hizo una pequeña reverencia, respetuosa, casi ceremonial, luego levantó las manos y comenzó a moverlas con una gracia fluida y precisa, tan natural como respirar. Buenas noches, señora Vance, señor Emily, una sonrisa cálida y sincera en los labios. Mi nombre es Emily, es un honor tenerla con nosotros esta noche. Espero que la vista sea tan hermosa para usted, como su presencia lo es para esta sala. El mundo en la mesa 7 se detuvo. Los dos socios la miraron boquiabiertos. El rostro de Julian Vance, que un instante antes era una máscara de poder contenido, se transformó en un retrato de pura sorpresa, pero la reacción más profunda vino de Eleyanena. Sus ojos, antes distantes y nublados, se enfocaron de pronto, nítidos, vivos. Parpadeó, como si estuviera viendo el mundo por primera vez en años. Una ola de incredulidad, seguida de asombro, cruzó su rostro. Su postura cambió, los años de silenciosa resignación parecieron caer de sus hombros. Lentamente, con un temblor leve en los dedos, levantó sus propias manos, como si despertara una habilidad olvidada. Tú hablas el idioma de mis manos, señó ella, con una expresión de asombro absoluto. En ese instante, la joven camarera había quebrado el mundo del multimillonario, no con un estruendo, sino con la fuerza silenciosa de una conversación que tembló hasta el alma. El aire quedó suspendido, el murmullo de Letalgard se apagó. Durante unos segundos, todo el universo giró alrededor de aquel diálogo mudo. Lleno de belleza, en la mesa 7, Julian observaba. Sin poder procesar lo que veía, había gastado una fortuna en los mejores audiólogos, en aparatos de última generación, en tutores que le enseñaran lenguaje de señas, todo en vano. Y ahora, allí, una camarera con un uniforme común, estaba hablando con su madre, mejor de lo que él lo había logrado en 10 años. Emily, consciente de todas las miradas, mantuvo su atención solo en Eleyanena. Entre ambas existía algo profundo, un entendimiento silencioso, que trascendía clases, dinero y jerarquías. Aprendí por mi hermana pequeña, señor Emily, sus manos suaves, expresivas. Ella tiene una sonrisa tan hermosa como la suya. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas. No era solo la comunicación, era lo que esa frase contenía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía, no como una mujer sorda, no como la madre del magnate, sino como una persona, una mujer con una sonrisa. No había intérprete torpe, ni notas apresuradas, solo verdad. Las manos de Eleyanena comenzaron a moverse, más seguras, más vivas. Mi esposo aprendió por mí, cuando enfermé, señó ella lentamente, pero murió hace 5 años. Desde entonces, todo ha sido tan silencioso. Hizo un gesto hacia su hijo, con una mezcla de amor y tristeza. Julian lo intenta, continuó, pero sus manos están hechas para construir imperios, no para conversar. Julian observaba, y dentro de él se libraba una tormenta, asombro, culpa, y algo más, una chispa desconocida de esperanza. Veía el rostro de su madre iluminado, vivo, como no lo veía desde el funeral de su padre. La tristeza que le envolvía se había disipado, reemplazada por una luz nueva. Todo ese tiempo había intentado llenar su silencio, con arte, con viajes, con lujo, y lo único que ella necesitaba era una voz. Emily respondió con ternura: el silencio puede ser un lugar solitario, señor, pero también un jardín, si alguien sabe cómo cuidarlo. Antes de que Eleyanena pudiera contestar, Julian encontró por fin su voz. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, ya sin frialdad, con curiosidad sincera. Emily lo miró, su tono volvió al de una profesional, aunque su corazón aún latía con fuerza. Mi hermana menor, Sophie, nació sorda, señor, dijo, es nuestro idioma en casa. El señor Davis, que había estado al borde del colapso, se acercó nervioso, retorciéndose las manos, pálido como una hoja. Estaba seguro de que acabaría perdiendo al cliente más importante de Letalgard. Abrió la boca para disculparse, para arrastrar a Emily fuera, pero Julian lo detuvo con un gesto seco. Déjela, ordenó, sin apartar la mirada de ella. Luego se volvió hacia sus socios. Caballeros, creo que por hoy hemos terminado. Mi chofer los llevará donde necesiten. Continuaremos mañana. Fue una despedida clara. Los hombres, sorprendidos, recogieron sus cosas en silencio, y se marcharon, intuyendo que algo importante acababa de cambiar. La mesa quedó vacía, solo quedaban Julian, Eleyanena y Emily, que permanecía de pie,
insegura, sin saber qué hacer. Por favor, dijo Julian, con voz más suave. Siéntese, señor. No puedo, estoy trabajando, balbuceó ella, viendo el pánico en el rostro de Davis. Al fondo, ya no lo estás, respondió Julian con calma. Desde este momento, eres mi invitada. Se volvió hacia el gerente, que temblaba de pie junto al bar. Davis, agregue $1000 de propina a la cuenta de cada empleado que esté de turno esta noche, y envíe una botella de Krug del 98 a esta mesa. Es para mi invitada. El gerente parpadeó, mudo de asombro, y simplemente asintió antes de desaparecer. Emily, abrumada, se dejó caer lentamente en la silla de terciopelo. Se sintió como si se hundiera. En otra realidad, Eleyanena sonreía, radiante, todo su ser estaba lleno de una alegría palpable. Extendió la mano sobre la mesa y acarició con ternura la de Emily. Háblame de tu hermana, ceñó con suavidad. Durante la hora siguiente, se desarrolló una conversación como ninguna otra. Al principio, Emily estaba nerviosa, pero pronto se sintió en paz, traduciendo entre una madre y un hijo, que, en muchos sentidos, parecían conocerse por primera vez. Habló de Sophie, de su sentido del humor travieso, de su pasión por la pintura, y de las dificultades para pagar una escuela que comprendiera sus necesidades. Habló también de la belleza del lenguaje de señas, de cómo no era solo cuestión de manos, sino también de rostro, de cuerpo, de alma. Julian escuchaba, hipnotizado. En esa hora, aprendió más del mundo interior de su madre, que en los últimos 10 años descubrió que ella se sentía como un fantasma en su propia vida, que odiaba la compasión en los ojos ajenos, que echaba de menos debatir política con su esposo, y reír con sus amigas. Gracias a las interpretaciones llenas de gracia de Emily, la personalidad vibrante e inteligente de Eleyanena emergió de su prisión silenciosa, pero Julian también descubrió algo más. No podía dejar de observar a Emily. Notó la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, la pasión que encendía sus ojos al hablar de su hermana, la serenidad que le envolvía, una dignidad tranquila, que no dependía del dinero ni del poder. Ella no parecía intimidada. En ese instante, era ella quien tenía el control, la que sostenía la llave del mundo al que él no podía acceder. Cuando la velada llegó a su fin, Julian comprendió que una simple propina sería una ofensa. Lo que había ocurrido no era un servicio, era un milagro. Tuvo una idea, una propuesta tan audaz, que empezó a tomar forma mientras hablaba. Emily, dijo, inclinándose hacia ella, tengo una propuesta para ti. Es poco convencional, y requeriría que dejaras este trabajo. El corazón de Emily dio un salto, pensó en sus finanzas frágiles. En Sophie, ¿qué tipo de propuesta? Señor, preguntó, mi madre es la presidenta honoraria de la gala benéfica anual de la Fundación Vance. Se celebra en 2 semanas, es el evento más importante de su año, y desde hace 5, lo teme. Es una noche de sonrisas y asentimientos. Mientras por dentro se siente completamente sola, Julian la miró con una seriedad profunda. Quiero que sea su acompañante personal y su intérprete para el evento, no solo esa noche, sino también durante las 2 semanas previas, las comidas, las pruebas, los preparativos. Quiero que viva todo eso contigo a su lado. Se detuvo un instante. Te pagaré $50,000. El aire pareció detenerse. 50,000, más de lo que ganaba en un año. 3 años del colegio de Sophie, un sueño. Una tabla de salvación que apenas podía comprender. Antes de que pudiera responder, Eleyanena, que había seguido la conversación, leyendo los labios de su hijo, giró hacia Emily con los ojos brillantes. Por favor, di que sí, señor. Temblando de emoción, por favor. Sé mi voz. Emily la miró. Esa esperanza pura en su rostro, pensó en su hermana, y supo que no podía negarse. Su vida, que horas antes era una lucha predecible, estaba a punto de cambiar por completo. Sí, susurró, lo haré. El lunes siguiente, la vida de Emily se transformó. De la dura realidad de Queens, pasó al sueño etéreo del Upper East Side. Un Cadillac Escalade negro, de los que solo había visto en películas, la recogió frente a su edificio modesto. Sus vecinos miraban asombrados, mientras el chofer, un hombre estoico llamado Arthur, la saludaba con un buenos días, señorita Petrova, entregándole un café y un croissant de una panadería donde un pastel costaba más que sus propinas de todo el día. Su destino, la residencia de los Vance, un ático palaciego con vista a Central Park. Cuando Emily salió del ascensor, directamente al vestíbulo privado, se encontró rodeada de mármol pulido, techos altos, y arte digno de museo. Una mujer imponente, de moño rígido y uniforme impecable, se presentó con voz seca. Soy la señora Davenport, ama de llaves.
Su mirada recorrió el vestido sencillo y los zapatos gastados de Emily. Con una chispa de desaprobación apenas disimulada, la señora Vance le espera en el invernadero, dijo, con el tono tan tieso como su cuello. Emily cruzó amplias salas, bañadas por la luz del sol, todo era hermoso, sí, pero también frío. Impersonal, una jaula dorada, encontró a Eleyanena en una habitación de cristal, rodeada de orquídeas. Tenía un libro cerrado sobre las piernas. Al verla, su rostro se iluminó con una alegría pura, tan cálida que disipó la frialdad del lugar. «¿Viniste, señor Eleyanena?» Corriendo hacia ella, temí que todo hubiera sido un sueño. «Estoy aquí», respondió Emily, sonriendo, «y soy muy real». Su primera tarea, según el itinerario que Julian había enviado, era una prueba de vestuario para la gala. Emily pensó que irían a una boutique, no imaginó que la boutique iría a ellas. En menos de una hora, un equipo de Oscar de la Renta llegó, empujando percheros repletos de vestidos, hechos de seda, satén y perlas diminutas. Mientras Eleyanena se probaba un vestido tras otro, ella y Emily conversaban animadamente, en lenguaje de señas. El sol entraba por los cristales, las flores respiraban, y por primera vez en mucho tiempo, la casa de los Vance se llenó de algo que el dinero nunca había comprado: vida. Emily describía los colores y las telas con una poesía que parecía bailar en el aire. Sus manos pintaban imágenes: el azul zafiro del océano profundo, el brillo plateado de las cuentas que recordaban a una telaraña cubierta de rocío al amanecer. Por primera vez, Eleyanena no solo se estaba probando vestidos, estaba creando junto a ella, compartía opiniones, recuerdos, y hasta pequeños gestos que habían dormido en su memoria. Señor, acariciando un vestido de terciopelo verde esmeralda, me recuerda al que llevé en mi primer aniversario con mi esposo. Bailamos toda la noche bajo las estrellas del jardín, mientras ambas estaban perdidas en su mundo. Julian Vance apareció de improviso, había despejado su agenda de la mañana, algo que nunca hacía. Solo para supervisar los preparativos, se quedó en el umbral, observando en silencio durante un largo momento. Vio a su madre, no como la figura frágil y callada que siempre lo acompañaba, sino como una mujer viva, radiante, riendo con las manos mientras compartía un recuerdo, y vio a Emily, sentada en un taburete pequeño, con el ceño fruncido de concentración, la mirada encendida por la pasión de comprender. Su presencia era calma, un ancla en el mundo silencioso de su madre. Sintió algo difícil de nombrar: gratitud, sí, pero también una leve punzada de envidia. Emily había logrado algo que él nunca pudo, había abierto la puerta a una parte de su madre que creía perdida para siempre. «Parece que los preparativos van bien», dijo al fin, dejando oír su voz. Emily se sobresaltó ligeramente y recuperó su tono profesional. «Sí, señor Vance. Su madre ha elegido un vestido precioso». Eleyanena se volvió hacia su hijo, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Dile, señor, a Emily, que me siento yo». Otra vez, cuando Emily tradujo, una emoción cruzó el rostro de Julian, su voz salió algo ronca. «Me alegra oírlo, madre, pero no todos en el universo de los Vance estaban tan complacidos». Más tarde, ese mismo día, Marcus Thorne, primo de Julian, llegó al penthouse. Marcus era vicepresidente senior de Vance Global, sonrisa ensayada, mirada calculadora, encargado de las obras filantrópicas de la familia, incluido el manejo de la Fundación Vance. Encontró a Emily y a Eleyanena revisando la lista de invitados en la biblioteca, saludó a su tía con un beso mecánico en la mejilla y luego fijó en Emily una mirada evaluadora. «Así que tú eres la milagrosa», dijo con voz suave, casi sedosa, pero con filo. «Julian no deja de hablar de ti». «Solo estoy ayudando a la señora Vance con los preparativos», respondió Emily con cortesía. «Claro», Marcus sonrió, pero sin calidez. «Es una oportunidad maravillosa para ti, una historia de Cenicienta». Las palabras eran amables, el tono, no, había en ellas una sospecha apenas velada. Una chica humilde, una familia rica y una fortuna al final del arco iris. Durante toda la tarde, Marcus la observó en silencio, analizando cada gesto. Vio la cercanía entre Emily y su tía, la complicidad genuina que ya florecía, y no le gustó nada. Durante años, el silencio de Eleyanena la había vuelto manejable, una figura decorativa, fácil de controlar, pero ahora, con Emily como puente hacia el mundo, todo podía cambiar. Esa noche, Marcus fue a la oficina de Julian. «Es muy encantadora», comentó con aire casual, sirviéndose un trago del decantador de cristal. «Emily es profesional y excelente en su trabajo», respondió Julian sin levantar la vista. «Oh, estoy seguro», murmuró Marcus.
Pero ¿no crees que todo esto ha sido muy rápido? Esta chica aparece de la nada, con una habilidad mágica que justo la coloca en el centro de nuestra familia, no sabemos nada de ella, podría ser cualquiera. Es una camarera que ama a su hermana, replicó Julian con firmeza, he visto su expediente, lleva 6 años trabajando en 2 empleos para mantener a su familia, o eso es lo que quiere que creas, contestó Marcus, recostándose sobre el escritorio. Una historia triste es el truco más viejo del mundo, una mujer tan hermosa, tan refinada. No llega a camarera por casualidad, solo te advierto. Ten cuidado, hay mucho en juego. Julian alzó la mirada, fría como el acero, mi madre es feliz. Eso es lo único que importa, pero cuando Marcus se marchó, una semilla de duda quedó plantada. Julian era un hombre que no confiaba en nadie. Había construido su imperio anticipando amenazas, y esta vez, había tomado una decisión con el corazón, algo que nunca hacía en los negocios. Las palabras de su primo, venenosas y suaves, despertaron su instinto de protección. ¿Era Emily Petrova realmente un milagro, o la más hábil impostora que había cruzado su camino? Intentó apartar el pensamiento, pero quedó allí, como una sombra persistente en el fondo de su mente. Los días previos a la gala fueron un torbellino que para Emily se sintió como toda una vida. Pasaba las jornadas en el penthouse de los Vance, un mundo tan lejano del suyo que, al volver por la noche a su pequeño apartamento en Queens, todo parecía un sueño extraño. Su vínculo con Eleyanena se hizo más profundo cada día. Ya no eran solo empleadora y empleada, eran amigas. Emily descubrió que Eleyanena había sido una brillante profesora de historia en Columbia, una mente aguda que extrañaba las discusiones académicas más que cualquier otra cosa. A su vez, Emily compartía historias de Sophie. Le mostraba las pinturas abstractas y llenas de vida que su hermana creaba, un lenguaje sin palabras, propio. Gracias a Emily, Eleyanena volvió a abrir su mundo. Empezó a llamar a viejas amistades mediante videollamadas con intérprete, algo que no había hecho en años. Incluso organizó un pequeño almuerzo para los miembros del consejo de la fundación. Mark Stone estaba presente. Su sonrisa tan pulida como insincera observaba cada movimiento de Emily, y su escrutinio pesaba en la habitación como un manto invisible. Durante el almuerzo, Eleyanena, con ayuda de Emily, mencionó una causa específica. La fundación apoyaba una escuela para niños sordos en el Bronx, una escuela con escasos recursos. Marquez señó con movimientos firmes y directos. He revisado los informes trimestrales. Nuestra donación al Centro de Audiología del Bronx fue significativamente menor que la prometida el año pasado. ¿Por qué? Marcus se mostró momentáneamente incómodo. Tía Eleyanena, tuvimos que reasignar fondos a una campaña más urgente, un nuevo ala para el Museo de Arte. Solo fue un ajuste presupuestario. La educación de los niños no es un ajuste, replicó ella, con fuego en los ojos que Emily nunca había visto antes. Es una prioridad. Quiero ver el desglose financiero completo. La sonrisa de Marquez se tensó. Claro, haré que mi asistente lo envíe, dijo, pero lanzó a Emily una mirada de puro veneno, desapareciendo tan rápido como apareció. En sus ojos, todo era culpa de ella. Había dado voz a su tía pasiva, y ahora hacía preguntas incómodas. Mientras tanto, Julian buscaba cualquier excusa para permanecer más tiempo en el penthouse. Trabajaba desde casa, instalándose en su estudio con la puerta abierta, escuchando el imaginario sonido silencioso de sus conversaciones. Veía el cambio profundo en su madre. Ya no era un fantasma recorriendo los pasillos de su hogar, era su reina renacida, y todo gracias a Emily. Su admiración crecía, pero también lo hacía la semilla de duda que Marquez había sembrado. No podía reconciliar a la mujer cálida y genuina, que trataba a su madre con tanta ternura, con la calculadora oportunista que Marquez describía. Sin embargo, las advertencias de su primo resonaban en su mente. Julian Vance había aprendido a no confiar en nadie. Toda su vida había protegido la fortuna de su familia. ¿Por qué Emily sería diferente? Una tarde, encontró a Emily sola en la biblioteca, dibujando en un cuaderno. ¿Qué es eso?, preguntó, y ella se sobresaltó. Cerró el cuaderno rápidamente. Nada, solo garabatos. Se acercó un poco, su curiosidad picada. Déjame ver. Con cierta vacilación, Emily abrió el cuaderno. La página estaba llena de un dibujo impresionante, una orquídea del solarium, tan detallada que parecía obra profesional. Esto no son garabatos, dijo él, genuinamente impresionado. Tienes un talento real. Emily se sonrojó. Quería ser ilustradora botánica, obtuve una beca en Pratt, pero la vida sucedió. No necesitaba decir más. Él entendió. La muerte de su padre,
las deudas y la total responsabilidad de cuidar a Sophie. Se quedaron en silencio un momento, el espacio entre ellos cargado de una intimidad no expresada. Eres una mujer extraordinaria, Emily, dijo en voz baja. El cumplido flotó en el aire, cálido y sincero, y la asustó. Comenzaba a ver más allá del magnate, al hijo solitario que amaba a su madre intensamente, pero que no sabía cómo acercarse a ella. Empezaba a sentir algo por él, una emoción peligrosa, imposible, un aleteo de atracción que sabía que no debía permitir. Debo ir a ver a su madre, dijo, alejándose de la biblioteca, el corazón latiéndole a un ritmo frenético. El día antes de la gala, llegó la última pieza del rompecabezas, una caja de terciopelo de Cartier. Dentro, un collar de diamantes impresionante. Una nota de Julian decía: un simple agradecimiento no es suficiente. Por favor, llévalo mañana. Emily lo miró horrorizada. El collar valdría probablemente más que su apartamento. No parecía un regalo, más bien, la marcaba como propiedad. Era la fantasía de la mujer hermosa, y la incomodaba profundamente. No era un proyecto ni una compra al mismo tiempo. Un investigador privado contratado por Mark Stone entregó un expediente en su oficina. Contenía todo sobre Emily Petrova, la ruina financiera de su familia tras la muerte de su padre, su adicción al juego y el suicidio posterior, la montaña de deudas, la pérdida de la casa familiar, y los préstamos de alto interés que Emily había tomado para mantener a Sophie en su escuela. Mark sonrió. No vio una historia de sacrificio y lucha, vio un relato que podía manipular. Para un cínico como Julian, esto no era resiliencia, era desesperación absoluta. Una mujer así de desesperada haría cualquier cosa, por un pago de $50,000, y la posibilidad de un premio mucho mayor. Recogió su teléfono y llamó a su primo. Julian, dijo, con voz grave, necesitamos hablar. Tengo información sobre Emily Petrova, y no te va a gustar. El gala de la Fundación Vance se celebró en la Biblioteca Pública de Nueva York. Sus sagrados pasillos se transformaron en un mundo celestial. Estrellas de cristal colgaban de los techos abovedados, proyectando un resplandor suave y etéreo sobre las figuras más poderosas e influyentes de la ciudad. El tema era dar voz a los que no la tienen, una causa que, por primera vez, se sentía profundamente personal para la familia Vance. Emily se sentía como caminando en un sueño. Llevaba el vestido esmeralda de Oscar de la Renta, que parecía tejido con magia. Tras un largo debate interno, decidió llevar el collar de diamantes de Julian. Rechazarlo habría parecido ingrato y creado una escena incómoda, pero al posarse sobre su piel frío y pesado, se sentía como una hermosa correa. A su lado, Evelina Vance era la indiscutible estrella de la noche. Era radiante, con Emily como intérprete impecable. Se movía entre la multitud, no como una observadora silenciosa, sino como una presencia imponente. Debatió con un senador, compartió risas con una actriz famosa, y sostuvo una larga y sentida conversación con los padres de un niño sordo, que la fundación había apoyado recientemente, personas que antes solo le ofrecían sonrisas condescendientes y compasivas. Ahora la veían por lo que era, brillante, ingeniosa y formidable. Julian observaba desde la distancia, con un vaso de whisky en la mano. Su expresión era impenetrable. Esa mañana había recibido la información de Marcos, había leído los hechos duros y condenatorios del informe sobre la desesperación financiera de Emily. Cada palabra del reporte confirmaba sus peores temores. Una mujer acorralada, capaz de cualquier cosa. Los susurros venenosos de Marcus resonaban en su cabeza. Te está jugando, Julian, nos está jugando a todos. Pero al verla ahora, no detectaba rastro de estafadora. Veía gracia, empatía e inteligencia feroz. La vio colocar su mano con seguridad sobre el brazo de su madre antes de una conversación difícil. La vio iluminarse al traducir una historia divertida. Vio el vínculo genuino y espontáneo entre las dos mujeres. Su mente y su corazón estaban en guerra, un brutal conflicto silencioso. En medio del glamour y el champán, finalmente, se acercó a ellas. Su máscara pública de control frío firmemente en su lugar. Madre, eres la reina del baile, dijo, besándole la mejilla. Ella nena sonrió y le indicó a Emily: dile que es porque he recuperado mi voz por ti. Cuando Emily transmitió el mensaje, miró a Julian y por un instante fugaz, sus ojos se encontraron. En los de él vio un destello del calor de la biblioteca, pero se extinguió rápidamente, reemplazado por una tormenta fría y distante. Algo estaba mal. Más tarde, cuando la orquesta comenzó a tocar, Julian hizo algo que provocó murmullos en la sala. Se acercó directamente a Emily. ¿Me concede este baile?, preguntó.
Su voz un comando bajo. Emily se quedó atónita, pero no pudo negarse. Él la llevó al centro del salón. Al colocar una mano en su cintura y tomar su otra mano, una corriente eléctrica los atravesó. Para un hombre que parecía tan frío, su tacto era cálido y firme. Bailaron en un silencio distinto al que compartía con Eleyanena. Era un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Has hecho un trabajo increíble esta noche, dijo, con voz plana, desprovista de la emoción que ella esperaba. Mi madre está más feliz que nunca. Es fácil estar cerca de ella, respondió Emily suavemente. Solo necesitaba la oportunidad de ser escuchada, y tú se la diste, dijo él. El diamante del collar brillaba con la luz. Él miró el collar, y su expresión se endureció. Te queda hermoso, es un regalo extravagante. Sr. Vance, dijo Emily. Soy un hombre extravagante, contó él. Siempre pago por el valor. Las palabras la golpearon como una bofetada. Pagar por el valor. Hablaba de ella como si fuera una mercancía, un servicio que había comprado. La magia de la noche comenzó a agriarse. Esto no era un cuento de hadas, era una transacción. Al terminar el baile, Marcus se acercó, con un brillo triunfante en los ojos. Julian, una palabra, es sobre las cuentas de la fundación. Echó un vistazo a Emily. Un asunto interno. Julian asintió. Emily, puedes asegurarte de que mi madre tenga todo lo que necesita. Era un despido, una línea fría y clara entre ellos. Ella era personal. Él, jefe. El breve y frágil vínculo que habían compartido se había roto. Con el corazón hundido, Emily regresó al lado de Eleyanena, pero al ver a Julian alejarse con Marcus, la vio entregarle un grueso expediente, y al abrirlo, vio su rostro oscurecerse, su mandíbula apretarse tanto que un músculo saltó. Miró el expediente directamente a ella, y sus ojos ya no eran tormenta, eran tundra helada. En ese momento, Emily supo que Marcus había hecho algo, había tomado su vida, sus luchas, sus desesperaciones, y las había convertido en un arma. Y esa arma estaba ahora apuntando directamente a su corazón. El gala concluyó entre besos al aire y promesas de mantenerse en contacto. Emily acompañó a una cansada pero profundamente feliz Eleyanena de regreso al penthouse. La mujer mayor la abrazó con fuerza antes de retirarse a su habitación, los ojos brillando con gratitud. Gracias, querida, firmó, con un toque suave sobre el brazo de Emily. Esta noche no fui invisible. Las palabras deberían haber llenado a Emily de orgullo, pero en su lugar cubrieron su corazón con una capa de miedo. Sabía lo que venía. En el momento en que la puerta de la suite de Eleyanena se cerró, la voz de Julian cortó el silencio del gran salón. Mi oficina ahora era fría, afilada, despojada de todo calor. El empleador amable, el hijo intrigado, el hombre con quien había bailado, todos habían desaparecido. En su lugar estaba el implacable CEO de Vance Global. Emily lo siguió hasta una oficina cavernosa, forrada de madera oscura y libros encuadernados en cuero. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales de piso a techo, pero dentro, la atmósfera era glacial. Julian no se sentó detrás de su enorme escritorio, se paró en el centro de la habitación, enfrentándola. El expediente que Marcus le había entregado apretado en la mano, $50,000, comenzó, con voz peligrosamente baja. Para ti eso debe parecer una fortuna, suficiente para resolver muchos problemas. La sangre de Emily se heló. Señor Vance, no entiendo. Oh, creo que si entiendes, esneró, lanzando el expediente sobre la superficie pulida del escritorio. Se deslizó abierto, revelando fotos de su deteriorado edificio de apartamentos, copias de préstamos con su nombre y un informe detallado de la aplastante deuda de su familia. Ahora lo entiendo perfectamente, continuó. Marcus tenía razón en desconfiar. Fui un tonto al ignorarlo. Comenzó a caminar de un lado a otro, con movimientos de un tigre enjaulado. Déjame ver si tengo la historia bien. Una joven, hermosa e inteligente, ahogada en deudas, abandonada por su padre jugador. Está desesperada, trabaja en empleo sin salida, apenas manteniéndose a flote, y un día, la gallina de los huevos de oro entra en su restaurante, un multimillonario recluso y su madre sorda. ¡Qué golpe de suerte! Cada palabra era un dardo envenenado. Emily permaneció paralizada, pálida, el hermoso vestido esmeralda de pronto sintiéndose como un disfraz de tonta. No fue así, susurró, con voz temblorosa. Vi que su madre estaba sola, solo quería ayudar, rió breve y amargamente. Viste una oportunidad, jugaste tu papel a la perfección. La camarera empática y atenta, sabías que llegar a mi madre era la forma más rápida de llegar a mí. Te aprovechaste de su soledad, te aprovechaste de mi culpa. Se acercó, sus ojos tormentosos perforando los de ella. Las historias sobre tu hermana, los dibujos,
la sorpresa fingida por la ropa, las joyas, fue una actuación magistral. Dime, Emily, ¿cuál era el objetivo final? ¿Esperabas que te mantuviera permanentemente, que me casara contigo? ¿Pensaste que podrías abrirte camino hacia la fortuna de la familia Vance? La crueldad de sus acusaciones le robó el aliento. Había tomado cada momento genuino que compartieron, cada pedazo de su vida que había revelado con cautela, y lo había convertido en algo feo y manipulador. No solo la despedía, estaba asesinando su carácter. Las lágrimas de ira y dolor le picaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Levantó la barbilla. Su mirada se volvió tan dura como la de él. ¿Crees que porque tienes dinero, todos los que no lo tienen deben ser ladrones conspirando para quitártelo? Dijo, con voz temblorosa pero clara. No puedes imaginar que alguien podría actuar por simple bondad humana, porque esa no es una moneda que entiendas. Tú negocias transacciones, señor Vance, así que hagamos una. Alzó las manos y, con dedos temblorosos, desabrochó el collar de diamantes Cartier. El peso desapareció de su piel. Caminó hasta el escritorio y lo colocó cuidadosamente sobre el expediente condenatorio. Esto es tuyo, dijo, su voz ganando fuerza. Y en cuanto a los 50 pesos. 000. Puedes quedártelos. Hice un trabajo, le di voz a tu madre durante 2 semanas, pero no seré pagada por ser acusada de monstruo. Mi dignidad no está en venta. Se giró y caminó hacia la puerta. La espalda recta, el corazón hecho pedazos. Mi chofer te llevará a casa, llamó Julian tras ella, su voz aún rígida. Aunque un destello de incertidumbre cruzó su rostro, su reacción no era lo que él esperaba. Había anticipado lágrimas, negativas, súplicas, no esta furia fría y orgullosa. Emily pausó en la puerta. Pero no se giró. No te molestes, dijo, su voz cortando la tensión. Sé mi propio camino fuera de esta jaula dorada. Salió del penthouse, dejando a Julian Vance solo en su oficina silenciosa, el collar brillante yaciendo como un cadáver sobre un montón de mentiras cuidadosamente curadas. Había protegido su fortaleza, pero no podía sacudirse la sensación de que acababa de expulsar su único rayo de luz. El silencio que descendió sobre el penthouse Vance tras la partida de Emily era más pesado y profundo que nunca. Julian había conseguido lo que quería, la potencial amenaza estaba neutralizada, la fortaleza segura, pero no había victoria, solo un vacío hueco y resonante. La primera grieta en su certeza vino de su madre. A la mañana siguiente del gala, Elena salió de su suite, su rostro iluminado por la luz, y buscó inmediatamente a Emily. Cuando Julian explicó, a través de torpes intentos de lectura labial y notas escritas, que el contrato de Emily había terminado y que no regresaría, la luz en los ojos de su madre murió. Ella lo miró, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad, y luego a una fría e inesperada ira. Tomó un bloc de notas y escribió con letra afilada y furiosa. Enviaste a la primera persona que me ha visto en 10 años, y la alejaste. ¿Qué hiciste? Julian, era lo mejor, madre, intentó explicar él. La situación era complicada. Ella no aceptó su vaga explicación. Por primera vez en años, Elena luchó, se negó a salir de su suite, canceló sus citas. La mujer vibrante y comprometida del gala se retiró una vez más detrás de su muro de silencio. Pero esta vez no era una prisión de circunstancias, era un arma apuntando directamente a su hijo. Su silencio ya no estaba solo, era acusatorio. La determinación de Julian comenzó a resquebrajarse bajo su peso. Releyó el informe del investigador privado. En la superficie, era un retrato condenatorio de desesperación, pero las últimas palabras de Emily lo perseguían. No puedes imaginar que alguien haga algo por simple bondad humana. Su orgullo, su rechazo del dinero, la furia cruda y herida en sus ojos, no encajaban con las acciones de una calculadora cazafortunas. Una estafadora habría llorado, negociado, luchado por el dinero. Emily simplemente se fue, llevándose solo su dignidad. Impulsado por una inquietud insoportable, Julian hizo algo que no hacía desde hace años. Fue a Queens, no envió chofer ni investigador, condujo él mismo su Mercedes. Viéndose cómicamente fuera de lugar en la calle donde Emily vivía, no fue a su puerta, fue a la pequeña panadería en la esquina, la que su chofer había comprado para ella. Habló con la anciana detrás del mostrador. Busco información sobre una residente aquí, Emily Petrova. Los ojos de la mujer se entrecerraron, suspicaces. ¿Quién pregunta? Un antiguo empleador, dijo Julian. La expresión de la mujer se suavizó. Emily, una buena chica, trabajadora, con un peso tan enorme sobre tan jóvenes hombros. Durante una taza de café, le contó la historia real. Le habló de cómo Emily cuidó a su propia madre durante una larga enfermedad. Le contó cómo Emily daba
clases particulares a los niños del barrio, gratis, le contó cómo, tras la muerte de su padre, Emily vendió todas sus cosas valiosas, no para pagar las deudas de juego de él, sino para mantener a su hermana menor en la escuela especial que era su mundo entero. El corazón de esa chica es puro oro, concluyó la panadera, aunque sus bolsillos estén vacíos. La historia contrastaba de manera brutal con la narrativa que Marcus había tejido. Esto no era desesperación llevada al engaño, era sacrificio nacido del amor conmovido. Julian regresó a su oficina, la mente a toda marcha. ¿Por qué Marcus había llegado tan lejos? Contratando a un investigador, torciendo los hechos para desacreditar a Emily. La respuesta le llegó con la fuerza escalofriante de una epifanía, la pregunta de Eleyanena en el luncheon, el Bronx Biology Center. Julian ignoró a Marcus por completo y fue directamente al CFO de la Fundación Vance. Quiero una auditoría completa, sin recortes, de todos los fondos benéficos gestionados por Marcus Stone en los últimos 5 años, ordenó, y la quiero para mañana. Los resultados fueron catastróficos. Era un patrón lento y sistemático de fraude. Durante años, Marcus había estado desviando dinero de la fundación. Aprobaba grandes donaciones a organizaciones legítimas, pero una parte de los fondos pasaba a través de una serie de empresas fantasma directamente a sus cuentas offshore. Las organizaciones benéficas que elegía eran siempre las más pequeñas, las más carentes de recursos, como las escuelas del Bronx. Sin poder para cuestionar un desvío de un benefactor como la Fundación Vance, el motivo era aterradoramente claro. Marcus necesitaba que Eleyanena permaneciera una figura silenciosa y pasiva, que simplemente firmara lo que se le ponía delante. Emily, al devolverle la voz a Eleyanena, se había convertido en la mayor amenaza a todo su imperio criminal. Cuando Eleyanena comenzó a hacer preguntas sobre la escuela del Bronx, Marcus entró en pánico. Tuvo que desacreditar a Emily para eliminarla de la ecuación, para hacerla parecer la villana. Así, Julian la expulsaría y el problema se resolvería. La traición era asombrosa. No se trataba solo del dinero. Marcus, su propia sangre, había trabajado activamente para mantener a su tía aislada y sin poder. Con fines financieros propios, había convertido el amor de Julian por su madre en un arma contra él. Julian se sentó solo en su oficina, el peso de sus acciones cayendo sobre él. Había estado tan cegado por su propio cinismo y las mentiras de Marcus, que se había convertido en el monstruo. Había acusado a una mujer inocente, la humilló y le rompió el corazón, y al hacerlo, también rompió el corazón de su madre. Una disculpa no era suficiente, las palabras no tenían sentido. Sabía con absoluta certeza que debía ganarse su perdón, y eso requeriría un gesto tan grande y genuino como el daño que había causado. 2 semanas después, Emily estaba voluntariando en la escuela de Sophie. El Bronx Biology Center era su santuario, el único lugar donde el dolor en su corazón disminuía. Estar rodeada por la vibrante, silenciosa energía de los niños le recordó lo que realmente importaba. Había regresado a su trabajo de mesera en el Etalgard, una decisión que se sentía a la vez humilde y fortalecedora. El señor Davis, para su sorpresa, la había recibido de nuevo con un respeto recién descubierto. La historia de su silenciosa resistencia había circulado entre el personal, convirtiéndola en una pequeña leyenda. La escuela estaba llena de emoción. Un misterioso benefactor anónimo había hecho una donación enorme, la más grande en la historia del centro, suficiente no solo para borrar sus deudas, sino para financiar la construcción de un ala nueva de artes y tecnología. Hoy era la asamblea oficial de anuncio. Mientras Emily ayudaba a colocar las sillas en el gimnasio, un familiar Cadillac Escalade negro se detuvo afuera. Su corazón se detuvo. Bajo Julian Vance. No vestía su habitual traje de poder, sino un sencillo suéter oscuro y pantalones. Se veía cansado, humilde y profundamente fuera de lugar. No se acercó de inmediato. Primero habló con la directora de la escuela, la señora Albrecht. Por varios minutos, los ojos de la señora Albrecht se agrandaron y miró de Julian a Emily, comprendiendo lentamente. Luego, Julian caminó hacia ella. Los niños que jugaban cerca guardaron silencio, observando al hombre alto e imponente acercarse a su voluntaria. Emily se mantuvo firme, los brazos cruzados, con una expresión neutra, aunque su corazón golpeaba frenético contra sus costillas. Emily, comenzó él, con voz baja. Sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que decir lo siento son solo palabras, y las palabras no son suficientes para arreglar lo que rompí. Hizo una pausa, y luego hizo algo que la sorprendió profundamente. Levantó las manos, con movimientos vacilantes y torpes,
pero llenos de una sincera desesperación, comenzó a comunicarse con señas. Me equivoqué, firmó despacio, el ceño fruncido en concentración. Te hice daño a ti y a mi madre. Lo siento mucho. Emily lo miró, su ira mezclándose con una ola de asombro. Este hombre, este titán de la industria que comandaba juntas y construía imperios, se había humillado para aprender su idioma, no por su madre, sino por ella, para disculparse de la manera que más significaba. No había terminado. El hombre que conociste, dijo, cambiando a palabras habladas, era un cínico, enseñado a ver amenazas en cada sombra. Tú le mostraste cómo es la bondad, y él era demasiado ciego para verla. Marcus nos traicionó a todos, probaba de la fundación, de escuelas como esta. Usó tu pasado para aislar a mi madre y proteger sus mentiras. Ya ha sido detenido. Nunca más dañará a nadie. Dio un paso más cerca, pero sus acciones no excusan las mías. Tomé una decisión. Elegí creer lo peor de ti porque era más fácil que creer en lo mejor, y esa fue mi falla, no la tuya. La señora Albrecht subió al podio en el pequeño escenario. Estudiantes, profesores, anunció, su voz brillante, me honra presentar al hombre responsable de nuestro nuevo comienzo, el benefactor que no solo financió nuestro nuevo ala, sino que también estableció la beca Sofía Petrova para las artes de los sordos, una beca permanente para asegurar que nuestros estudiantes puedan seguir sus sueños. Reciban, por favor, al señor Julian Vance. Emily giró la cabeza hacia él, con los ojos abiertos de incredulidad. La beca Sofía Petrova no solo había arrojado dinero al problema, lo había visto. Escuchó todo lo que le contó sobre su hermana, sobre sus propios sueños perdidos, y los honró de la manera más pública y permanente imaginable. Finalmente, las lágrimas brotaron en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor ni ira. Julian la miró, sus propios ojos llenos de una vulnerabilidad cruda y suplicante. No puedo deshacer la acusación, Emily, pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de construir algo mejor a partir de los escombros. Mi madre extraña a su amiga, y yo extraño a la mujer que me enseñó que lo más poderoso del mundo se dice sin una sola palabra. Extendió su mano, no para un apretón, sino como un gesto abierto y esperanzador. La Fundación Vance necesita un nuevo director para sus programas de alcance a sordos y personas con dificultades auditivas, alguien con integridad, pasión y un verdadero entendimiento de la comunidad. Alguien que sepa cuidar un jardín silencioso y hacer que crezcan cosas bellas. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Ya no se trataba de un multimillonario y una mesera. Se trataba de dos personas que habían visto lo peor y lo mejor del otro. Se trataba de una segunda oportunidad. No solo para el perdón, sino para un nuevo comienzo. Lentamente, una pequeña sonrisa húmeda apareció en los labios de Emily. Miró los rostros esperanzados de los niños, la promesa del nuevo ala en honor a su hermana, y al hombre que había destruido su mundo y ahora intentaba reconstruirlo mejor que antes. No tomó su mano extendida, en cambio, levantó la suya. Manos a la obra, firmó. Al final, no se trataba del dinero ni del glamour, se trataba del poder de ver el mundo de otra persona y atreverse a entrar en él. Emily no solo consiguió un trabajo ni encontró un romance, desencadenó una revolución de bondad que expuso la corrupción y sanó una familia. Su historia nos recuerda que la mayor fuerza a menudo reside en los gestos más silenciosos, y que la verdadera comunicación proviene del corazón, no de la voz. Demuestra que la empatía de una sola persona puede cambiar el mundo.